El Instituto de Experimentación y Formación Artística, AC, en colaboración con La Otra Banda, colectivo La Otra Bandita, presenta Derecho a la ternura, un asunto de hombres. Un espacio para hablar de lo padre que es ser padre, con todo y los miedos y dudas que esto implica. Acompañándote en este camino de reflexión, sensibilización y cambio en nuestros ejercicios de paternar, y con ello los retos, pero sobre todo, la ternura. El día de hoy nos acompaña la doctora en psicología Norma Ferrer Hurtado. Y hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas o temporalidad en la que se encuentren en este momento escuchándonos. Estamos hoy en una emisión más de su podcast que tiene que ver con paternidades y recordemos que este espacio es Derecho a la Ternura, un espacio, un asunto de hombres. Entonces, bueno, vamos a comenzar y tenemos a nuestra invitada. Este es un placer, un honor tenerte aquí, Norma. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de compartir un ratito de reflexiones. Gracias, Norma. Pues bueno, por aquí está Norma Ferrer. Ya habrán escuchado a lo que también se dedica a Norma y nada más yo quisiera dar un dato chismoso. Norma, hace mucho que no te veo, esta pandemia y aparte de los trabajos, pero ha sido como un gusto desde que llegaste a la ciudad de Querétaro, conocerte, luego ser la supervisora de este individuo también y bueno, y acompañándonos en diferentes procesos. Me conociste flaco, ahora un poco más llenito, sin hija, y ahora por ahí anda el Pokémon. Pero hablando bueno, de la paternidad. Pues sí. Y pues bueno. Y también pues agregándole que durante mucho tiempo ha sido este trabajo con la infancia y el trabajar con la infancia pues es también estar directamente relacionado con los padres. Y desde ese lugar y en mi propia experiencia de trabajo, algo que quizás nos hemos encontrado como en conjunto es que parece que cuando van a consulta los pequeños o los menores, lo refieren, por ejemplo, sus mamás. Llegan con sus mamás, se ve luego de repente poca actividad de ahí de los padres. O la otra que a mí me ha parecido como muy particular, porque después de un tiempo me empecé como a dedicar como a hacer un proceso, ¿cómo decirlo?, como estadístico, y al menos en mi espacio la cantidad de pequeños que llegan son varones. Ajá. A su vez, suele pasar. Es que es muy curioso porque suele ser que llegan varones y en una hora más adulta no son los varones los que se presentan, ¿no? Pero también es curioso que en estos procesos de crianza, quien de repente nos encontramos como envueltos es que también pareciera que luego la figura de el cuidador masculino, no sé, pareciera que luego no se ve implicado o ahí pasa alguna sintonía. En tu caso, ¿cómo se ha dado esto? ¿También te pasa el mismo fenómeno de por acá? Sí, comparto la experiencia. Al principio para mí era algo que notaba, que la mayoría de mis pacientitos eran niños y llamaba mucho mi atención. Pero después me fui preguntando a otros colegas y me di cuenta que en su mayoría cuando los niños los infantes son llevados a consulta, la mayoría son varones, ¿no? Y cuando los adultos llegan a consulta, la mayoría son mujeres, y ciertamente de 10 niños a los que se les solicite una terapia, yo creo que uno de 10 es el padre quien llama, y hasta creo que lo estoy diciendo amplio, a veces hasta 0.5 de 10, ¿no? O sea, no es tan frecuente que sea el padre quien llame a la primera cita, casi siempre es la madre, ¿no? Y bueno, pues yo diría parte incluso de mi trabajo desde el principio es tratar de sondear, ¿no? En esa llamada, en ese mensaje, en ese primer contacto, ¿dónde está el papá? ¿No? ¿Qué lugar está tomando para ya empezar a pensar
qué vendrá con este caso. Y pensamos esta parte, o sea, retomando esto que comentas tú en este momento, cuando tú, por ejemplo, en este como sentir que de repente te ves como convocada en tener que pensar, hablar y tratar de entender el lugar de ese padre en esa psicodinámica específicamente de ese menor, entonces en tu caso, por ejemplo, ¿por qué encontrarlos? ¿Por qué tratar de también de buscar y de localizar ese lugar? Bueno, primero porque, digamos, sabemos que el logro de la salud mental, si le pudiéramos decir que hay un logro en este lugar, ¿no? El avance en la salud mental para cada individuo va a depender mucho de cómo se juegan estas dos personas, ¿no? Yo creo que socialmente le damos mucho peso a la mamá y tan importante es la madre como el padre, ¿no? O sea, un dato importante dentro de la psicosis es la ausencia del padre, ¿no? Entonces, evidentemente, si la madre falta, vamos a tener cosas muy complejas en esa mente chiquita que están haciendo. No sé, ahorita de pronto pensé, cuando muere la madre al nacimiento del bebé, evidentemente va a haber una falta sumamente importante. Pero así de importante es si el papá falta en la historia de este bebé, ¿no? Entonces, lo primero que yo trato de reconocer es dónde están cada uno de ellos en el afuera para poder ir entendiendo dónde están en el adentro, en el mundo psíquico de este pequeñito que aún no conozco, que a lo mejor apenas vamos en una llamada telefónica, pero que yo empiezo a tratar de explorar, porque también la tendencia muchas de estas veces es como sacar una cita. Creo que también es frecuente como encontrar mamás que pudieran pedir una cita considerando sus tiempos, como pues soy yo la que puede hablar del niño y dígame qué día voy, ¿no? Entonces cuando yo les digo, bueno, y el papá puede acudir, bueno, es que en ese horario él no podría, ¿no? Entonces digo, entonces esta mamá no estaba considerando invitar al papá a la sesión, ¿no? Donde se va a hablar de su hijo, y cuando digo de su hijo no me refiero al de ella, sino al hijo de los dos, ¿no? Entonces yo ahí veo que ya me está aportando información sobre quién podría ser este papá para este niño y qué más está jugando en el mundo psíquico del niño, ¿no? Con los lugares que cada uno juega. Yo cuando te escuchaba me quedaba pensando en esto, ¿no? O sea, el lugar que jugamos nosotros los varones en las crianzas, y ponías este ejemplo, ¿no? Como posiblemente también en el ámbito del trabajo es como centrar gran parte de este proceso en la actividad productiva para no detener en este otro proceso de acompañamiento de vida, como que pareciera que hay algo también nos atraviesa, porque también es un lugar que hay que parar, porque también implica la crianza un momento distinto, pero que implica también un sumo compromiso, yo diría que de vida y en muchos como aspectos. Pero pensando en esto, ¿no? Ahora, me quedaba yo pensando con los varones, cuando logras que se contacten, cuando llegan estos padres, o podríamos ir pensando en un punto como más como particular, yo quisiera como pensar esto, tú, ¿cómo empiezas a percibir o a sentir si este lugar del padre que está en este proceso se está construyendo desde un psiquismo, desde este lugar, o solo se está pensando desde un punto de vista solamente meramente como biológico y de proveeduría, o tiene que pasar otro fenómeno distinto psíquicamente para que yo también me sienta implicado todavía más en este otro proceso de cuidado sobre mi cría, por ejemplo. Eso es lo que me queda pensando. Yo creo que es como una especie de, ¿cómo podemos decir? Espiral, o sea, en el sentido de que hay aspectos que se repiten, pero no estoy pensando en un círculo cerrado, sino algo que se mueve, por eso decía como una espiral, o sea,
en la vuelta puede haber algún cambio, ¿no? Y entonces este papá que, o sea, vamos a imaginar, ¿no? Hoy toca a mi puerta, vamos a poner algo más típico, una mamá pidiendo una consulta para su hijo y yo convoco a ambos padres a la cita. O sea, estoy explorando dónde está el padre y doy un horario donde el padre pueda acudir, ¿no? Y pido que pueda estar. Y cuando yo me encuentre con ese papá, también creo me tendría que ser claro que ese papá un día fue un hijo, que ese papá un día fue un joven, ¿no? Que ese papá un día cargó a su hijo de primera vez, o sea, que este papá lleva un proceso, ¿no? Y empezaría incluso desde donde él es hijo. A eso me refería un poco como lo del círculo, ¿no? Entonces, a veces yo uso el ejemplo de las personas no somos como los bolillos, ¿no? O sea, los metes al horno y todos se cocen al mismo tiempo. Aquí no. Las personas, cada uno tenemos historias y momentos que nos constituyen únicos, ¿no? Únicos, ¿no? Entonces, quiero decir que no podemos ver a todos los papás varones se portan igual, mamás hembras se portan igual. No, o sea, hay funciones masculinas, funciones maternas, funciones paternas, ¿no? Hay funciones que aunque yo sea un hombre puedo ejecutar una función materna, aunque yo sea una mujer puedo ejecutar una función paterna. Obvio, si soy una mujer que fue criada en esta función, voy a tener más soltura en esto, ¿no? Entonces, porque ese es mi lenguaje, es parte de esto. Entonces, lo que a mí me parece que es muy claro, es como, o importante más que muy claro para mí de lo que tengo que buscar, pero me parece que es muy importante es saber este papá, cómo se ha convertido en papá, ¿no? O sea, qué papá tuvo, ¿no? ¿Qué papá imaginó tener? ¿Qué mamá tuvo? ¿Qué mamá imaginó tener? ¿Qué esperaba él de él cuando él se imaginaba? ¿Se imaginó un día padre? ¿Nunca se imaginó padre? De pronto le dijeron, eres padre, deseaba ser padre, estaba con una mujer que deseaba ser madre, ¿no? Entonces estoy pensando como todas las combinaciones, se hacen así una serie de combinaciones increíbles. ¿En qué momento nació el hijo? Porque a lo mejor yo deseaba ser padre, pero justo nació cuando, no sé, hubo un evento crítico en la historia de la familia, ¿no? No sé, pudo haber muerto alguien, pudo venir la devaluación, la pandemia, no sé, ¿no? Otras cosas que le acompañan a lo social, a lo cultural, a lo histórico, y que entonces hacen cosas diferentes, ¿no? En esta mente. Entonces, cuando este padre carga a este bebé, no solo es un hombre cargando a un chiquitín pequeñito, ¿no? Es él cómo se mira a través de los ojos de su hijo, ¿no? O sea, cuando él lo carga, él que vive, cuando él no lo carga, que vive, ¿no? O cuando no sabe cómo jugar con el niño, o cuando juega, o cuando lo regaña, o cuando no lo dejan que lo regañe. No sé si me explico, o sea, hay muchos procesos, muchos momentos donde se va abonando de a poquito el proceso de convertirse en padre, ¿no? O sea, no basta el resultado del laboratorio que diga la esposa está embarazada, ¿no? La novia, el lugar que tome, no quiero meterme a esos otros espacios, pero como la pareja, ¿no? No basta haberlo abrazado, no basta ganar el dinero para cuidarlo, ¿no? O sea, hay muchos momentos desde que él era niñito que jugaba. Seguramente siendo un niño un día jugó a la tiendita, jugó a la familia. ¿Qué lugar jugaba cuando él era niño? Y si jugó a ser papá, ¿qué jugaba? Ahí ya se estaba convirtiendo un granito abonando al papá que podría ser adelante.
No sé si voy contestando. Wow. No, sí, es que me hacías pensar muchas cosas. Me hacías pensar primeramente desde pequeños cómo empezamos a hacer un juego social, que a partir de ahí nos vamos como implicando de alguna manera. Eso es lo que me quedaba ahorita pensando. El que me dejaste pensando como un buen momento fue cuando decías, este hombre fue niño, este hombre fue joven, pero también fue criado y fue cuidado por una mujer, por un hombre, y entonces me quedaba pensando ahí, porque creo que a veces en lo cotidiano lo que observamos es, yo digo que soy padre, pero porque tengo que decir que soy un hombre que cría y pues tengo que tener ese lugar. Pero en fin y al cabo tuve que ser criado y cuidado por dos sujetos. Entonces me quedaba pensando cómo también está implícito en mí una parte de mi forma de entender el cuidado y mi paternidad a través de la mirada y del cuidado de mi madre. Exacto. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista, en el mismo sentido, desde mi padre. Que pareciera que, no sé, o sea, como que entender eso es poder entender un mayor mecanismo más completo de mi forma también de vincularme y de acercarme. Me pareciera que cuando luego nos centramos mucho en un punto de vista quizá muy seccionado, solo quisiéramos tomar en cuenta un lugar. Un lugar específicamente hablando como de un cierto tipo de rol, pero no contemplando que también tenemos otros recursos, porque en esos recursos fuimos criados por otros. Eso es primeramente lo que me hace pensar. Sí, porque eso al final se queda grabado, ¿no? O sea, el que yo sea un hombre, que la vida, mi proceso me llevó a constituir, que como padre me tocaba traer el dinero para los pañales, no significa que cuando lo tenga cargado como varón no lo pueda cunar, no lo pueda abrazar, no lo pueda calmar, porque lo puedo calmar porque un día me calmaron a mí. No importa el sexo, ni el rol, ni el deseo, importa lo que viví, ¿no? O sea, de ahí va a salir el recurso para poder abrazar, incluso para poder desear, ¿no? O sea, por eso decía, es como una especie de círculo, porque si yo quiero entender a este niñito, ¿no? Que regresamos al ejemplo ficticio que están tocando a la puerta para pedir un tratamiento psicológico para este niño, necesitamos entender de dónde viene él, ¿no? Él en esta cadena, no me refiero de algo que te atrapa, sino como algo que se eslabona, de la familia, qué lugar toma, pero no solamente de la madre y el padre que juegan pensando en esta familia, ¿no? Mamá, papá, hijo. Y si quieren hermanitos, o sea, no estoy pensando en esa familia nuclear, estoy pensando en lo que los propios padres traen, ¿no? Qué es lo que van a poner a jugar, pero además no se dan cuenta, ¿no? O sea, no es algo, el rol es algo que podemos conceptualizar y que podemos hasta cuidar que me salga, y acá yo me hago coco wash que me salga, ¿no? Pero yo creo que las cosas más cruciales se juegan justo donde no nos damos cuenta, ¿no? En el si lo puedo abrazar o no lo puedo abrazar, qué siento cuando el bebé llora, ¿no? O qué siento cuando el niño me llama a jugar a tal cosa, qué puedo hacer, va a salir mi historia, ¿no? Sea yo mamá, sea yo papá, estoy pensando en los papás, ¿no? Y que decía hace rato, mucho peso se le da socialmente al lugar de la madre, pero sin el padre no alcanzamos que esta mente evolucione es que la mente nunca acaba de madurar, por así decirlo, toda la vida estamos en un proceso de construcción, ¿no? Pero digamos, los cimientos ocupamos tanto a la madre como al padre. Si el padre falta, y si falta no solo me refiero en lo físico, me refiero en lo psíquico, ¿no? Si el padre falta, va a faltar un gran pilar dentro de la estructura de ese niño.
Entonces, y como decía hace rato, ¿habrá quien pueda hacer una función paterna? Sí, claro que habrá quien pueda hacer una función paterna, pero también creo que muy poco se habla de que los padres pueden hacer funciones maternas, ¿no? Entonces es casi como tú no cargas al bebé porque tú no sabes. No, sí sabe. También lo cargaron, también lo arrullaron, ¿no? Digo, puede ser que le angustie, ya estaríamos en otro tema de ese papá, pero a lo que voy es que, pues si lo tenemos aquí y ha estado en el planeta que te gusta 25 años, algo ha resuelto en su vida para calmarse, entonces claro que puede hacer algo con ese bebé. Hay que soltarles a los bebés también a los papás, ¿no? Porque es otro terreno. Me dejaba pensando en esto, o sea, es que es el terreno del contacto, o sea, es el terreno de la parte donde podríamos pensar, donde nos desprendemos de este proceso como estructurado consciente y nos vamos a un proceso corporal, y cuando nos centramos en un proceso corporal, incluso se me hace un proceso bien regresivo. De hecho era regresivo. Y porque desde ahí me quedo pensando, qué cosa tan fuerte que romperá defensas en el hecho del contacto. Entonces me dejabas pensando ¿qué historia tenemos los varones que el proceso de contacto nos vemos distantes, más allá del comentario social, si sabemos o no, porque es bien curioso, o sea, somos en la mayoría, o yo diré, en la estructura de formas masculinas tradicionales hegemónicas, la competitividad está, y el sobresalirse está. Qué curioso que ahora cuando te dicen no sabes, ahí sí digas no sé. Es que se me hace muy particular que en el reto, o sea, en el otro reto, empezando esas como lógicas, cuando alguien dice, ¿a poco no vas a poder tal y tal asunto? Entonces como varones decimos, claro que sí, y entonces actuamos ante nuestro miedo, ante nuestras cosas. Pero a la hora de decir, ven, vas a tener que contactarte con tu cría, a ver, espérame, no, es que yo no sé, o es que él no sabe, sí, yo no sé. O sea, lo primero que me haces pensar es qué sucede con nosotros como hombres cuando estamos en esta posibilidad de tener contacto con nuestras crías, que incluso usamos quizá este elemento social como otra forma de distancia. ¿Para qué? No lo sé, me quedo pensando qué miedo ha de surgir en la regresión del contacto. Me quedo pensando ahorita un poco en eso. Sí, voy a regresarme, me gustó mucho el nombre de... ¿cómo se llama? El que lleva la ternura, el título que se está usando para este trabajo, porque me parece muy acertado, ¿no? O sea, yo creo que de entrada, ¿no? El no permitirle a un niño, estoy pensando, este niño un día será un padre, el no permitirle a un niño jugar con ternura, tampoco le están permitiendo que se enfrente a la docilidad de sus afectos, ¿no? O sea, si se permite, se le regala una espada y dos muñecos que van a jugar, todo eso se permite, ¿no? Que los coches, que avientes los coches, que te subas al árbol, ¿no? Como toda esta escenificación de la pulsión, ¿no? ¿no? Y como dices tú, si a un hombre le dices, que no puedes, que sí puedo, ¿no? Ni me digas esa palabra, eso es justo lo que hace que veas que sí voy a poder, ¿no? Y ahí va el niñito corriendo y ahí va echando sus competencias porque tiene que mostrar que puede, ¿no? Pero esos son los escenarios que le permitieron. Y no le permitieron, y estoy hablando de lo social, no lo hemos permitido socialmente, soy parte de la misma sociedad, no quiero hablar de un alguien, ¿no? No se ha permitido que este niñito acaricie a su mascota con ternura, tenga una mascotita de ternura, tenga un peluchito en su casa, mucho menos juegue con las muñecas.
todas las cosas que pudieran simbolizar ternura. Entonces yo creo que cuando el papá, porque son de las cosas que observo, pero no me las cuenta mi cuerpo, pero yo creo que cuando el papá se topa con un bebito, que es una cosita chiquita, resbalosita, de piel suave, por eso son resbalositos, 50 centímetros que se engarruñan, ¿no? Y que parece tan frágil, ¿cómo lo cargas? Si no has ejercitado la ternura con soltura, ¿no? Entonces creo que es como lo primero de ¿cómo lo hago? Si yo aventaba los coches, si yo daba espadazos, ¿no? ¿Cómo lo hago? Entonces pienso que es como el temor a la propia fuerza sobre la que sí fue entrenado, que ahora no la pueda dominar. Entonces, quédatelo tú, mujer, que a ti sí te dejaron tener un conejito, acariciarlo, tener una muñequita, cambiarle el pañal 50 veces, arrullarla, darle de comer, ¿no? Quédatelo tú, ¿no? Entonces, y también, evidentemente, creo que para la mujer, al final es, gracias, en este lugar me siento cómoda le va a poner todas las comillas, porque convertirse en madre tampoco es cualquier cosa psíquicamente, pero a lo que voy al final es un lugar un poquito más reconocido, ¿no? Y entonces me parece, cuando yo he recibido algún niño, también me ha tocado ver que hay acuerdos sin hablar, con mucha claridad de la distancia que cada uno juega con su hijo, ¿no? Entonces a veces son como lugares que no se juntan, ¿no? O sea, la mamá, ella hace esto con el hijo, el papá, solo ella hace esto, solo él hace esto con el hijo, nada más, ¿no? O sea, como este papá nunca le dio la mamila al bebé, por ejemplo, nunca, ¿no? O esta mamá, no sé, impensable que ella sea la que le diga, oye, no, tienes que hacer esto, ¿no? Es hasta que el papá llega el que regaña, por ejemplo. Como muy separados. Y bueno, también me ha tocado conocer papás que sí entran a ambos lugares con mucha claridad de cuál es la parte en la que quizá domina, les sale mejor, pero hacen esto. También creo que valdría la pena decir, son hombres más jóvenes, ¿no? Como ya un poco más trabajado socialmente el tema de no nos asustemos, la ternura no mata a nadie, ¿no? O sea, todos la necesitamos, como todos necesitamos la fuerza para salir y empujarle a nuestra vida, también necesitamos ese toque, porque al final es una parte muy fina del amor, muy finita, ¿no? Es así como de verdad tocar a un bebé con los puros ojos, ¿no? Con la pura mirada, contemplarlo, ¿no? Y así cabe en tus dos manos, y sobre todo las manos de un hombre que son más grandes, ¿no? Pero ahí cabe un bebé, ¿no? ¿Qué pasó? Es que también es que estaba pensando incluso en toda la escena y decía, sí. Sí, tu cara sí, muy linda, de ternura. Me dije, ay, sí. Me hiciste que me acordara cuando el Pokémon nació y ahí agarrándola y toda la cosa. Sí. Y bueno, y me hiciste acordarme porque quizá algo que quizá ayudó un poco a me gustó esta idea, ¿no? De esta ternura con soltura. Quizá fue la experiencia que también he tenido de estar en espacios de cuidado con menores y con recién nacidos, y me tocaba cambiarlos o sacarles el gasecillo. Uh-huh. Y bueno, me acuerdo mucho eso, pero cuando ya tienes tu propio ser, pues también algo ahí se te mueve distinto. A partir de ahí me quedaba ahorita pensando, hay una forma, o yo he venido como pensando mucho esta situación, si también nosotros como varones en este proceso nos vamos, yo le usé la palabra parir como uh-huh. padres, desde un lugar psíquico, y yo me hacía referencia de un parir psíquico, porque también es una forma de irse entendiendo que ahora soy un padre, que esto implica un proceso y que también implica un proceso que se va continuando con ir y venires, uh-huh. Y que al final también cuando das también otro paso también puede resultar un momento de movimiento, ajá,
no me gusta usar la palabra como de dolor, porque cuando trato de imaginar el parto, no me gusta asociarlo como a un tema de dolor. Creo que me gusta, o sea, me trato de asociar lo que es sí, es un umbral que entra en otras características de sintonía física, que se debe de transitar, pero de un momento a otro cambia un poco como la variante, ¿no? O sea, cambia un poco la energía de un momento, como de tensión, siempre me lo he imaginado, y me imagino también el propio proceso cuando uno lo está viviendo. Ajá. Entra como en una energía de miedo, de angustia, de cosas. Yo aquí compartiré que un día antes de que naciera la pequeña, me excedí en la comida y qué mal empachada me di, pero sabía que tenía un nivel de angustia y de, ¿cómo se llama? Sí, un nivel de angustia y algo más, que no me acuerdo qué era, en esta sintonía. Y después cuando la tengo en mis brazos, como que también algo como que se suelta. Y a partir de ahí pensar que la cosa ya no ha sido distinta. Ajá, y más bien siempre me he invitado desde este lugar de hombre que acompaña a una crianza. Es un lugar ahora distinto, ya no me puedo pensar ahora como un Israel en solitario, con pareja, no, ya me es imposible pensarme desde ese lugar. Entonces, en esto que te quisiera como preguntar, los hombres, ¿tú estás de acuerdo? ¿Parimos psíquicamente? ¿Nos pasa algo así que te comparto? ¿O en tu experiencia, cómo lo has visto o con tu trabajo que haces, Norma? Bueno, antes que nada creo que es súper importante un escenario como estos, porque eso se tiene en lo oculto, ¿no? No se habla que los padres también nacen a la paternidad, ¿no? Y también les duele, en el sentido que decías tú, no quiero usar el término dolor físico, digo, lo entiendo, aunque las mujeres te van a decir, no, sí duele de verdad el cuerpo, ¿no? Pero en el tema hablo del dolor psíquico, todo lo que se mueve, ¿no? Todo lo que nos causa angustia, pues al final es un dolor psíquico. Pero que también se requiere de estos choques, ¿no? Para, como las placas tectónicas, ¿no? Para reacomodar, ¿no? Digamos que algo así pasa en algún lugar de nuestro mundo interior. Desde el lugar que juguemos, si aceptas convertirte en padre o si aceptas convertirte en madre. ¿A qué me refiero? Hay una parte que es biológica, que hace evidente que tienes un hijo, ¿no? Ahí está el hijo, ¿no? Es evidente. Pero de ahí a que tomes el lugar, ¿no? Donde eres esta persona que va a cuidar sobre... Es que es mucho más que cuidar sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre su funcionamiento, ¿no? Es cuidar sobre todo lo que es su vida, ¿no? La vida física, la vida psíquica, la vida social, o sea, hoy es tu responsabilidad y no como te toca, ¿no? Porque ahí va atravesado el deseo, ¿no? Quiero estar ahí. Pero digamos que entre el deseo, lo imaginario y al final tener un bebé en tus brazos y te digan, toma, esta es tu hija, este es tu hijo, sí creo que hay un momento de un clic, ¿no? Como pudo haber sido el momento del parto para la mujer. La mujer le lleva una pequeña ventajita al hombre en el proceso, más no en la totalidad del proceso. La mujer puede sentir el cuerpo del bebé dentro de ella y ese sentir, ¿no? Una patita que le hace así o suponemos que será la patita, lo que sea, pero un algo es como, ¿no? Aquí nos estamos relacionando. El papá solo se puede relacionar con su bebé con las experiencias de la madre, ¿no? Que puede decir, mira, ven, pon la mano aquí, ¿sí? Y medio sentirá si es la patita, el codito, lo que sea. Pero al final, en el momento en el que le entregan al bebé y que hasta si ves si se parece a él, lo que sea, así como todo este momento donde al final se pueden encontrar, sí creo, de verdad lo creo que es como un momento parecido a la madre. Algo que a mí me gusta mucho preguntar cuando estoy en una entrevista de la historia de desarrollo de ese niño, les pregunto, ¿no?
qué fue lo primero que sintieron al ver al bebé, y a los dos, ¿no? Y procuro, la verdad es empezar con el papá, ¿no? ¿Por qué? Porque además sí que creo que es una pregunta que muy poco se le hace a un padre, ¿no? O sea, tuviste al bebé y ¿qué pasó? Te lo dieron, ¿qué pasó? Lo cargaste, ¿qué pasó? Porque también está esta historia de las cesáreas, por ejemplo, el primero, y si el papá entró, el primero que ve al bebé es el padre, él sí tiene la visibilidad, ¿no? Entonces, estas escenas son como súper interesantes, ¿no? ¿Qué ve el papá cuando ve nacer a su bebé? Y qué ve la mamá cuando ella ya lo puede tener cerca de ella, ¿no? Ya puede tocar lo que sea. Que ve, no me refiero a los ojos, que ven su totalidad. Entonces, desde el momento en el que la persona, ¿no? Sea la madre, sea el padre, saben que van a tener un hijo, desde ese momento empieza como una especie de... Es que es mucho más grande que un reajuste, ¿no? Es como si el proceso de la paternidad, maternidad, fuera como si hago una revisión profunda de mi casa. No solo elijo con qué me quedo, qué suelto, sino a lo mejor hasta me atrevo a quitar una pared y ahora pongo una ventana. O sea, reestructura la psique, le da un nuevo giro, ¿no? Los hijos se convierten en el calendario, ¿no? Es como, oye, ¿te acuerdas? Ah, sí, mi pequeño Pokémon tenía 1 año, sí, porque me acuerdo que ya caminaba, ¿no? Entonces, no te acuerdas qué año es el número, pero el hijo se hace un calendario. Entonces, y así, ¿no? Si pudiéramos entrevistar a muchos más padres, todos nos podrían contar de verdad. Digo, yo me ha tocado escucharlo, es como ya no volví a ver las cosas de la misma manera, ¿no? O sea, a lo mejor algo que no me importaba si pasaba o no en un comercial, ahora me importa. Algo que no me importaba estando en la calle, ahora me importa. Ver a los niños de otros lugares del mundo sufriendo, ahora me duelen, ¿no? Y no es que de pronto te cambiaron el corazón, es que el hijo te replanteó, te hace vivir la vida desde muy, muy cerca, ¿no? Porque además se juega un lugar narcisístico, es mi hijo, ¿no? Entonces me quedó bien bonito, ¿no? Entonces, afortunadamente ese lugarcito ayuda, ¿no? Ese pequeño lugar, ojalá no sigamos en el narcisismo, sino de ahí no vamos a tener buenos resultados, pero ese primer momento donde qué bonito me quedó mi hijo, o es mi hijo, es mío, lo presumo, ¿sí? Ayuda mucho a recolocarse empáticamente, ¿no? A entender, a esforzarse a entender ese bebé, ayuda a desplegar todas esas cosas que aunque te dan miedo, ¿no? A lo mejor antes dices, cargaba un bebé, le sacaba el aire ya y se le va la cabeza y ahora te da o no miedo, pero lo haces. Eso va moviendo, incluso va replanteando quién soy yo y qué sí puedo hacer. Y ahí es donde yo digo, qué bueno que se den el permiso de la ternura, qué bueno, porque un bebé, sobre todo un bebé, requiere mucha ternura, mucha en el sentido que es chiquito. Entonces hay que usar la fuerza, ¿no? Si mi fuerza tiene volumen 10, casi que ahí lo uso en el volumen 1, ¿no? Así, suavecito, ¿no? Y no porque no lo pueda tocar, me refiero a como empatizar con las necesidades del bebé y aplicar la misma fuerza que va del otro lado, ¿no? Un bebé requiere mucho, una de las funciones más importantes es contener a un bebé, porque él nace no integrado, entonces hay que integrarlo y mucho es a través del contacto, mucho. Casi para ir cerrando, diría unas cosas muy puntuales. La primera es, fíjate cómo el atravesar por el contacto nos regala la empatía, y en esta parte que también me llama mucho la atención es me convierto en un sujeto que contiene, por lo tanto también tengo que aprender a tolerar y tengo que empezar a reconocer lo mío y cómo tengo que también confiar en que lo mío no me abruma, ¿no?
O sea, como desde ese lugar, porque también yo soy un sujeto que contiene, y como puedo contenerme, entonces puedo ser responsable también afectivamente de mis propias también angustias. Eso sería como uno. Y la otra, creo que hace tiempo que trataba de encontrarle palabra o a mi sentir, y creo que encontré, y la voy a dividir como en dos partes. Creo que es una buena invitación a hacernos esta pregunta como compañeros varones que estemos en un proceso de paternaje, ¿no? Que es decir, quiero estar ahí, quizás responder con otra afirmación, o sea, más bien ya no con la pregunta, sino con la afirmación, quiero estar ahí. Porque quiero estar ahí significa que quiero estar en esa totalidad. Y en esa totalidad es estar con el otro, pero es también estar conmigo, porque también a partir de mí puedo estar con el otro. Y cuando lo pienso así, me haces pensar, compañeros, hay que cuidar nuestra alimentación, compañeros, hay que cuidar un montón de cosas, nuestros impulsos, porque al final yo desearía entonces ser un padre que le dure más tiempo a sus hijos. Y yo quiero detenerme en otro pedacito de que a mí, desde este lugar donde me toca ser mujer, ¿no? Biológicamente, en este momento histórico, etcétera, etcétera, yo siempre he dicho, y mucho desde el lugar de la psicología, pues, en el trabajo que hago con los niños, me parece fundamental la función del padre como contenedor, ¿no? Es decir, yo creo que al padre le tocan dos contenciones, de las cuales, digamos, la madre se salva. Es decir, a ella, bueno, además es cierto que va a haber decía, la mujer le lleva un poquito de avance al hombre en el proceso de convertirse en madre, porque ella está en contacto con este cuerpo de su bebé cuerpo a cuerpo, ¿no? Estoy pensando en que hay un deseo, ¿no? Como que la parte más fluida de esta relación, pero cuando esta mamá y este bebé, cuando el bebé nazca, la madre va a necesitar, ella lleva ya 9 meses definiéndose a través de la relación con su bebé. Y entonces cuando el bebé nace tampoco es como para ella decir, oh sí, cuídalo, tenlo, ¿no? Ella también lo requiere para seguir trabajando su maternaje, pero también se va a angustiar, porque también van a salir sus propios fantasmas. Entonces ella intentará cargar al bebé y calmar al bebé, como este proceso de venimos vinculados, y entonces ahí es donde digo, al papá le toca un trabajo doble. A él le toca contener a esta mamá, porque la mamá va a contener al bebé, ¿no? Así como las matrushkas, ¿no? Entonces el bebé es la matrushka que ya no se divide, la mamá es la otra y al papá le toca la otra, ¿no? ¿Y por qué digo le toca? Porque este es un gran lugar que él sí puede jugar, ¿no? O sea, él está viendo cómo se relacionan estas dos personas, y donde tú decías, hay que tolerar, y tolerar no en el masoquismo, sino en la confianza, ¿no? Como tolerar, a ver, calma, el bebé está necesitando algo, se siente re feo, está horrible oírlo llorar, lo queremos ayudar, no sabemos cómo. Sí, calma. Entonces, si él puede contener su propia angustia, va a poder decirle a la pareja, a la mamá, ¿sí? A ver, vamos a pensar, ya le cambiamos el pañal, ya le dimos, ¿qué más podemos hacer, no? Y empezar a contener para que ella pueda contener al bebé. Entonces yo digo, a él le toca doble carga, la contención de la pareja y la contención del bebé, ¿no? Y entonces, si lo imagino como alguien que cargara así, pues él va cargando mucho, ¿no? Y este es un lugar del que yo creo, del que se habla muy poco, pero que es fundamental, ¿no? Gracias a la manera en la que el papá esté, ya sea cargando directamente al bebé, o hablando con ella, o trayendo lo que se necesita ahorita de la farmacia, ¿no? Ella puede estar tranquila para poder contener al bebé, ¿no? Y entonces yo no quisiera saltarme este punto, ¿no? Porque me parece que es fundamental y es toda la vida del niño, del hijo, toda la vida, ¿no? Y ahí lo pegaría contigo
pues sí, al final hay que cuidarse para estar, ¿no? No solo para ellos, porque es una relación diádica, va de dos lugares, ¿no? No solo los padres aportan al hijo, el hijo aporta la vida psíquica de los padres. Pues, si quieres estar, tienes que hacer para estar. En eso nos quedamos. Muchas gracias, Norma. No, pues muchas gracias por tu tiempo, por estar acá, y te agradezco. Y pues esto es una emisión más. Nos esperamos escuchar próximamente en otro programa más y les mandamos un gran abrazo y saludo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que cada martes subimos contenido nuevo con invitados muy especiales para seguir este camino de paternal. Hasta la próxima.